Saludos y bienvenidos a Euronews hoy viernes 14 de octubre. Prosiguen los bombardeos rusos contra infraestructuras clave en Ucrania. Moscú y Kiev se atribuyen mutuamente la responsabilidad de un ataque en la localidad rusa fronteriza de Belgorod. Unos 15 países de la OTAN han acordado crear un escudo antimisiles europeo ante la amenaza nuclear rusa. Veremos además la radiografía del arsenal nuclear ruso que realiza nuestra compañera Blanca Castro con su análisis sobre las amenazas de Vladimir Putin. Seguiremos con la estratégica reunión bilateral de Putin y Erdogan. Rusia ha propuesto a Turquía que sirva de plataforma para la exportación de gas ruso a Europa. La princesa Amalia, heredera al trono de Países Bajos, no sale de casa tras recibir graves amenazas. Amalia, de 18 años, cuya seguridad se ha reforzado el último mes, ha sido amenazada de secuestro y podría estar en el punto de mira del crimen organizado. En Estados Unidos, el Comité de Investigación de la Cámara de Representantes considera a Donald Trump responsable del asalto al Capitolio y asegura que tenía un plan premeditado para revocar las elecciones. Y en América Latina, México llega a un acuerdo de colaboración con Estados Unidos para reducir el tráfico de drogas y armas entre ambos países. Al final de nuestro informativo veremos el lema "No tire, repare y ahorre", que aplican en una cafetería en Ámsterdam, reparando objetos electrónicos para evitarle residuos al planeta. Enseguida, los titulares. La Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN han respondido firmemente a las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin, en las que ha insinuado que el uso de armas nucleares no es descartable. México y Estados Unidos impulsan su colaboración para reducir el crimen organizado, frenar el tráfico de drogas y limitar la llegada de inmigrantes venezolanos. El gobierno español anuncia 3.000 millones para combatir la pobreza energética. Objetivo: proteger este invierno al 40% de los hogares más desfavorecidos. Moscú ha culpado a Kiev de unas recientes explosiones en la localidad rusa de Belgorod, mientras que Ucrania niega ser la responsable y atribuye este ataque a un fallo militar ruso. En el ámbito diplomático, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha declarado a Rusia como un Estado terrorista, lo que, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, es una respuesta contundente. Es la primera organización internacional en designar al actual régimen de Rusia como terrorista. Es muy importante que esto sea una señal política, una señal para todos los Estados miembros del Consejo de Europa y todos los Estados del mundo, de que no hay nada que hablar con este grupo terrorista que se apropió de Rusia y desató la guerra más atroz en Europa en 80 años. El terror debe ser respondido con fuerza a todos los niveles. En el sur, los avances del ejército ucraniano y la retirada parcial de las tropas rusas hacen pensar que el próximo frente se establecerá en la ciudad de Gerson. Las autoridades nombradas por Moscú en esta zona han declarado que los civiles comenzarán a ser evacuados próximamente ante la proximidad de los combates. En el resto del país, las tropas ucranianas siguen avanzando y Rusia continúa bombardeando ciudades a su alcance desde el frente. En las últimas 24 horas, las autoridades ucranianas han contabilizado al menos 15 ataques aéreos rusos y otros 22 con misiles. Algunas zonas de la región de Kiev y la ciudad de Zaporilla han sido los principales objetivos. El tono sube del lado de los aliados de Ucrania en el conflicto. La Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN han respondido firmemente a las declaraciones de Putin, en las que ha insinuado que el uso de armas nucleares no es descartable. Una amenaza a la que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha dejado claro que la respuesta a ese uso sería devastadora. Cualquier ataque militar nuclear contra Ucrania creará una respuesta no nuclear, pero sí una respuesta tan poderosa desde el punto de vista militar que el ejército ruso será aniquilado. Putin no debería bromear. Por su parte, Jens Stoltenberg, el jefe de la OTAN, subrayó que la alianza no se dejará intimidar por los propósitos irresponsables de Vladimir Putin. La retórica nuclear del presidente Putin es peligrosa e irresponsable. Nos tomamos en serio esta amenaza y permanecemos vigilantes. No nos dejaremos intimidar.
Cualquier uso de armas nucleares cambiaría fundamentalmente la naturaleza del conflicto y tendría graves consecuencias. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, también se expresó sobre el asunto. La retórica irresponsable y temeraria es peligrosa. Y por eso, cuando vemos el ruido del arma nuclear, no creemos que sea muy útil. De nuevo, es peligroso. La OTAN no supone ninguna amenaza para Rusia. La alianza también anunció que redoblará sus esfuerzos para mejorar las defensas antiaéreas ucranianas. La guerra en Ucrania ha abierto un capítulo peligroso y a la misma vez inexplorado para la comunidad internacional. Es el riesgo de una escalada con armas nucleares. Hasta hace semanas, expertos e inclusive líderes de la OTAN no creían que el presidente ruso Vladimir Putin sería capaz de cruzar esa línea en el conflicto. Sin embargo, Putin lo ha hecho, al menos de forma verbal. Ha amenazado a Occidente con utilizar su arsenal nuclear para ganar la guerra o para defenderse ante cualquier agresión directa en su territorio. Si Putin decide utilizar ese camino, ¿qué armas nucleares utilizaría si llegase el momento? ¿En dónde las tiene almacenadas? ¿Y qué son las armas tácticas que todo el mundo habla cuando se refiere al escenario más probable? Todo eso lo hablaremos en esta edición. Comencemos por los países que tienen armamento nuclear. El mayor poseedor de ojivas nucleares del mundo es Rusia, con 5.977, según aproximaciones de este año de la Federación de Científicos Americanos. Todas las cifras serán estimaciones, ya que cada país, especialmente Rusia, guarda un especial hermetismo sobre la cantidad o modelos de armas nucleares que disponen. Tenemos a Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Pakistán, India, Israel, que dice oficialmente que no tiene armas, pero informes internacionales apuntan que sí, y Corea del Norte. Bien, podemos ver que Estados Unidos se encuentra en segundo lugar con 5.428 ojivas. Estados Unidos y Rusia poseen alrededor del 90% del armamento nuclear del mundo. Y muy por debajo se encuentran los aliados de Washington, Francia y Reino Unido, con menos de 300 ojivas cada uno. Según los cálculos, las sumas de las ojivas de estos tres países de la OTAN darían 5.943. Quiere decir que incluso unidas no superarían la cantidad de armas nucleares de Rusia. Veamos qué tipo de armamento tiene Rusia. Esas estimadas 5.977 ojivas incluyen 1.588 armas nucleares estratégicas desplegadas, que son armamento de largo alcance como los misiles intercontinentales y que se encuentran preparadas para ser lanzadas en cuestión de minutos. Las estratégicas son las bombas nucleares grandes, como este misil balístico ruso SSX-30, con alrededor de 15 ojivas nucleares y que tiene un alcance de más de 10.000 kilómetros. Rusia cuenta además con una reserva de 2.889 armas nucleares no desplegadas. Estas serían las armas nucleares no estratégicas o conocidas también como armas nucleares tácticas. Son de menor tamaño y de menor alcance. Como ejemplo tenemos los misiles Iskander, que también pueden llevar ojivas nucleares y que solo pueden viajar unos 500 kilómetros aproximadamente. Pero en los últimos años, los avances tecnológicos han podido permitir a estas armas nucleares tácticas tener un alcance mayor y mayor potencia a pesar de ser más pequeñas, como es el caso del misil crucero NM729, desarrollado por Rusia. Y finalmente, se cree que Moscú tiene unas 1.500 ojivas nucleares retiradas o listas para el desmantelamiento. Hacen parte del inventario nuclear de cada país, porque no se sabe si han sido desmanteladas finalmente o si podrían ser utilizadas en caso de ser necesario. Pero, ¿desde dónde Rusia lanzaría estas armas? Estos puntos indican las bases nucleares en territorio ruso. En 2010, Estados Unidos y Rusia firmaron un tratado de transparencia nuclear llamado New START, el cual obligaba a ambos países a ofrecer información sobre su armamento nuclear cada 2 años, y en especial su ubicación. Por supuesto, ni Estados Unidos ni Rusia revelaron toda la información y este tratado quedó suspendido. Sin embargo, gracias a él podemos tener una idea de las bases nucleares de Rusia. En los puntos rojos están desplegadas las armas estratégicas, las más grandes, las intercontinentales, instaladas en silos milísticos. En los puntos amarillos están los sistemas de misiles móviles, desde donde se pueden lanzar las armas tácticas, como el Iskander.
y en los puntos azules están ubicados los submarinos nucleares que están cargados con misiles balísticos. Y por último, en los puntos naranjas están los aviones bombarderos, que son capaces de albergar ojivas de larga distancia. Si su armamento puede llegar al corazón de Estados Unidos, más allá de Alaska, está claro que ningún rincón de Europa estaría a salvo. Pero, ¿cómo sería el impacto de alguna de estas armas en Europa? Bueno, utilicemos a Madrid como ejemplo. La capital española tiene un poco más de 3.200.000 habitantes. En un hipotético ataque nuclear con un arma táctica, digamos un Iskander de largo alcance que puede poseer entre 5 a 100 kilotones, se sentiría la ráfaga del impacto hasta un radio de 2 kilómetros aproximadamente, si se utiliza la ojiva más pequeña, pero solo destruiría completamente un radio de 150 metros. Eso no quiere decir que no sea letal. Habría más de 30.000 fallecidos y casi 80.000 heridos, según el cálculo que hace la plataforma no gubernamental Nuclear Secrecy. En cambio, con un arma estratégica de 800 kilotones, el resultado sería mortal. Casi 3 kilómetros de territorio sería devastado, quedaría totalmente en cenizas. Más de 1 millón de personas morirían y otro 1 millón quedaría gravemente herido. La ráfaga de la explosión se sentiría levemente hasta el municipio de Alcobendas, al norte de Madrid. Recuerden que son estimaciones no oficiales. Esperamos que nada de lo discutido en este programa llegue a ocurrir, que la guerra termine lo antes posible. Gracias por acompañarme en esta edición especial llamada Riesgo Nuclear. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Vladimir Putin ha propuesto a Recep Tayyip Erdogan que Turquía sirva como base para la exportación de gas ruso. Rusia considera a Turquía como el socio más fiable para suministrar gas a Europa. Putin ha propuesto además crear en Turquía una plataforma de distribución que permita regular los precios. Si Turquía y nuestros posibles compradores en otros países están interesados, podríamos considerar la construcción de otro sistema de gasoductos y la creación de un centro de gas en Turquía para la venta a terceros países, especialmente para los países europeos. Por supuesto, si están interesados en ello, declaró Putin. Aunque la propuesta de mediación turca para poner fin a la guerra en Ucrania ha quedado en un segundo plano, Erdogan recordó el papel que jugó Ankara para permitir a Ucrania exportar sus cereales. Los pasos de Turquía y Rusia en el acuerdo sobre el grano molestaron en ciertos círculos, pero satisfacen a los países menos desarrollados, recalcó Erdogan. Ambos mantuvieron conversaciones durante una cumbre de líderes regionales en Kazajistán en un momento de aislamiento internacional de Rusia, que se ha visto agravado por una votación en la ONU que condena la anexión de las regiones ocupadas de Ucrania por parte de Moscú. Inquietud en los Países Bajos tras conocerse que la princesa Amalia, de 18 años, ha abandonado su piso de estudiantes en Ámsterdam y ha vuelto al Palacio Real en La Haya por unas amenazas. Los hechos se remontan a principios de septiembre, cuando la prensa informó de que se había reforzado su seguridad y la del primer ministro por temores a que fueran objetivo del crimen organizado. Los propios reyes han confirmado la situación de su hija mayor. Ella no ha salido de casa. Es posible que hayan escuchado la noticia. Esto tiene consecuencias enormes para su vida. Por supuesto, eso significa que no vive en Ámsterdam y que no puede salir. Esas consecuencias son muy difíciles para ella. No hay vida estudiantil para ella como tienen otros estudiantes. Estoy muy orgullosa de ella y de cómo sigue adelante. El propio primer ministro Mark Rutte ha reconocido su preocupación. Estos son, por supuesto, noticias terribles. También muy duros esos mensajes que han salido al respecto. Principalmente para ella, por supuesto. Debo añadir que no puedo decir nada sobre amenazas o medidas de seguridad. Les puedo asegurar que todos los involucrados están haciendo todo lo posible para garantizar que ella esté a salvo. Aunque el gobierno neerlandés no ha precisado las características de las amenazas, los indicios apuntan a que la princesa y el primer ministro estarían entre los objetivos de la mafia para un posible secuestro o ataque.
Menos armas estadounidenses en México y menos drogas sintéticas mexicanas en Estados Unidos. Ambos países impulsan su colaboración con un triple objetivo: reducir el crimen organizado, frenar el tráfico de drogas y limitar la llegada de migrantes venezolanos. México cifra en 32.000 las armas decomisadas el año pasado. Es como se ve en nuestro mapa, esta es la pandemia de armas que tenemos en México. Estos son los municipios de Estados Unidos donde se venden esas armas y se ve, son los que están en color rojo. ¿Por qué valoramos tanto el apoyo y queremos agradecerlo el día de hoy? Y lo vamos a seguir agradeciendo el año entrante, que logremos reducir esto. Si reducimos esto, la violencia en México va a seguir bajando. Y respecto a la migración venezolana, esta es la posición estadounidense. Hemos anunciado medidas adicionales para reducir el número de personas que llegan irregularmente a nuestra frontera sur y crear un mecanismo más ordenado, seguro y humano para quienes huyen de la crisis económica y humanitaria en Venezuela. Aquellos que intenten cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos serán deportados. El plan estadounidense prevé que tengan un estatus temporal de 2 años, como el concedido a los ucranianos, ofreciendo unos 24.000 visados para venezolanos. Sin embargo, las primeras deportaciones se producían este mismo jueves en el puesto fronterizo del Paso. Unos 300 migrantes fueron devueltos a territorio mexicano ante la desesperación de quienes llevan mucho tiempo esperando. ¿Qué hago ahora? ¿Me suicido? No lo voy a hacer. Leonetti Castillo es uno de los deportados. Entré aquí a Estados Unidos, nos regresaron, no nos dieron respuesta, nos tomaron la huella, una foto y nos sacaron por el puente otra vez, como váyase para su casa otra vez. La noticia cayó como un jarro de agua fría para quienes preparan en Colombia el viaje hacia el norte vía Panamá. El comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio estrecha el cerco sobre Donald Trump. El panel legislativo ha votado por unanimidad para obligar al expresidente de Estados Unidos a comparecer para ser interrogado sobre su controvertido papel en el violento asalto perpetrado por sus partidarios que dejó 5 muertos el 6 de enero de 2021. Según la comisión, Trump y su círculo íntimo planearon meses antes de las elecciones de 2020 rechazar los resultados y declarar su propia victoria. El gobierno de Estados Unidos investiga a Elon Musk, consejero delegado de Tesla, por su tira y afloja en la operación de compra de Twitter, proponiéndola primero, echándose luego atrás y finalmente volviendo a plantear los términos iniciales. El 6 de octubre una jueza le dio hasta el 28 de octubre para que cierre la compra de la red social si quiere evitar la celebración de un juicio. Un informe acusa a la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, de graves violaciones de los derechos humanos. El documento es el resultado de una investigación de varios meses de miembros del Organismo de Control Antifraude de la Unión Europea, la OLAF. Tras haber entrevistado a más de una veintena de testigos, el informe señala que altos funcionarios de la agencia Frontex cometieron faltas graves y otras irregularidades al encubrir o no investigar adecuadamente la devolución ilegal de solicitantes de asilo desde Grecia a Turquía. El informe ha tenido varias consecuencias, entre ellas la dimisión del director ejecutivo de la agencia, Fabrice Leggeri, el pasado mes de abril. Pese a haber sido publicado esta semana, las acusaciones señaladas en el documento ya habían sido advertidas por muchas ONGs desde hace años, sobre todo tras la última crisis masiva de migrantes por la guerra de Siria. El 5 de agosto de 2020, un miembro de Frontex transmitió su preocupación tras haber presenciado cómo la agencia permitió a las autoridades griegas que obligasen a una embarcación de migrantes a regresar a aguas turcas. El gobierno español anuncia 3.000 millones para combatir la carestía energética. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este jueves en el Congreso de los Diputados que el nuevo paquete de medidas conseguirá proteger al 40% de los hogares españoles más desfavorecidos. Con esta medida, señorías, vamos a llegar a beneficiar alrededor de 1.700.000 hogares que se van a beneficiar de una reducción de más de la mitad de sus recibos respecto al que pagarían en el mercado con las ofertas actuales. El gobierno español reforzará el conocido como bono social eléctrico, cuyos beneficiarios tienen un periodo más prolongado para hacer frente a las facturas impagadas que el resto de los consumidores.
En esta cafetería de Ámsterdam, la gente viene a tomar algo y de paso deja sus aparatos rotos. Una vez a la semana un equipo de voluntarios los repara y les da una segunda vida. Los clientes ahorran dinero y también generan menos desechos que van a parar a los centros de reciclaje o a menudo a la naturaleza. Algo muy importante, dice Kim Zwiver, gerente del Repair Café Amsterdam de Mervar. Solo en Ámsterdam ahorramos que unos 7.000 kilos acaben en el vertedero. Y es importante porque en este barrio vive gente con presupuestos ajustados que con €1 pueden reparar el objeto. El 14 de octubre es el Día Internacional de los Residuos Electrónicos. Se creó para concienciar sobre los dispositivos olvidados que yacen en el fondo de nuestros armarios y cajones. En Ámsterdam hay decenas de cafeterías donde los expertos intentan reparar los objetos inservibles. Chris dejó una cafetera rota y espera poder volver a utilizarla pronto. No me parece bien que se tire, así que algo que no está del todo bien se puede reparar fácilmente sin tener que tirarlo. Veremos si todavía se puede reparar y luego, si no funciona, pues nada. Pero me parece bien esta iniciativa. El aumento del coste de la vida obliga a cada vez más personas a ahorrar. La oferta de los cafés de reparación para devolver el uso a los electrodomésticos llega justo a tiempo. Estamos viendo que últimamente está más concurrido. Tiene que ver con el hecho de que cada vez más gente tiene menos dinero para comprar cosas nuevas y también quiere dar una segunda vida a sus productos, dice este reparador, como en los viejos tiempos. Ya nos despedimos, les dejamos con nuestro no comment de hoy. Una protesta en Washington frente al Banco Mundial por su controvertida inversión de casi 15.000 millones de dólares en combustibles fósiles. Gracias por su atención. Sigan informados a través de nuestra página web y de nuestro canal de YouTube. Volvemos el lunes con más noticias. Where I might be lost yet, but you are going to be soon. The kitchen, they usually do the dishes.